Entonces ya empezaremos con lo que es materia. Em, entonces, ya pasamos toda la materia de lo que sería el primer examen. Lo que nos queda ahorita es el segundo. Voy a pasar a presentar. Ok, creo que ya sé. Entonces ya pasamos todos estos temas que era para el primer examen. Ahora lo que vamos a ver es repasar un poco de ecología. Son como también otro poco de conceptos ahí un poco relacionados. Vamos a ver un poco de enfermedades. De enfermedades, sí les recomiendo que se aprendan como el tipo de patógeno que lo causa y como algunos síntomas muy característicos, pero se van a dar cuenta que muchas de esas enfermedades tienen como síntomas muy similares. Entonces, ahorita en la clase lo voy a dar medio rápido porque si no se vuelve muy, muy repetitivo. Después vamos a ver partes que son ya como más de bioquímica, que es entonces ver la parte de lo que es fotosíntesis, glucólisis, fermentación y respiración, que todo eso es ciclo de carbono. Y luego vamos a ver lo que son los ciclos biogeoquímicos. De hecho, ¿están en esta presentación? Sí, están aquí. Ah, entonces voy a quitar este de aquí y vamos a darle más chance a estos dos porque esos dos son cansados y son pesadillos. Entonces, como lo más pesado de este segundo examen va a ser eso, fotosíntesis, glucólisis. Y lo que sería la última clase, vamos a ver lo que sería el tema del laboratorio. No sé si ya lo anunciaron, si no voy a escribirle a Federico para conocer si ya está. Y entonces preparar una clase respecto a lo que sea que vayan a ver. Tenemos una práctica, ojalá esta vez me acuerde de darle. Y entonces el examen va a ser en junio. Una pregunta, ¿ustedes en qué momento salen a vacaciones de medio año? Voy a revisar porque la verdad es que no me acuerdo. Sé que es en julio, creo que es en julio, pero Creo no, que es en voy a julio. revisar mejor. No te voy a mentir, voy a revisar. Ah, sí, sí, creo que yo me había fijado al inicio de año. Creo que era julio también. Sí, son como Entonces, tres, bueno, como más o menos. ¿cómo se llama algo? Sí. Entonces, el examen va a estar como antitos, va a ser como la última semana de clases que tengan. Em, Ok, aquí entonces, revisando, ajá, perdón, aquí revisando, son vacaciones los primeros 15 días de julio. primeros 15 días. Ok. Sí, entonces van a tener examen la última semana antes de salir a vacaciones. No recuerdo cómo era en el científico, pero es probable que por ser las últimas semanas tengan como bastantes exámenes y bastantes cosas que hacer. Claro, me regaña, entonces enfóquense en estudiar esos temas y más bien aprovechen tal vez un poco más el tiempo ahorita para estudiar Olimpiadas y ya cuando sea el examen como que repasen un poco más. Y para que no se les acumule y no se sientan como con la presión de los exámenes y de la eliminatoria. Y en cualquier caso, enfóquense más que todo en el cole. En la eliminatoria es algo que uno hace por gusto, entonces no se estresen demasiado. Y ya a lo que sería agosto va a ser la promoción. Tengo entendido que las últimas dos actividades, la eliminatoria y la promoción, sí son presenciales. Entonces hay que organizar todo lo que sería transporte, ahora sí. Yo a ver si puedo acompañarlos esos días. Tal vez pueda sacarlos o hablar con mi jefe para poder ir. Y sí, entonces la idea es que vayamos ese día, sería en Heredia. Y es probable que tengan que sacar toda la mañana. Si no es que tal vez todo el día. Voy a también escribir la cara como para que no tengan y no les choque con ningún examen o quiz o algo que quiera hacer algún profe. Y el convivio, no sé si lo han anunciado, también lo puedo preguntar a Federico si lo van a hacer, no siempre lo hacen, entonces hay que ver. Ok, sí. Entonces, esta es la presentación que vamos a ver hoy. Voy a volverme porque avancé para ver la parte de ciclos. De los temas estos de ecología, yo no los saqué del Campbell ni del Solomon, sino que los saqué en un libro que se llama El Smith. El Smith está dentro de la carpeta de libros que yo les compartí, entonces ahí lo pueden buscar. Y por ser ecología vamos a ver como temas que también son como un poco independientes entre ellos.
Entonces, vamos a pasar a ver la materia con lo que serían los estrategas K y estrategas R. Entonces, estos dos estrategas se relacionan con como un ciclo de vida y las estrategias asociadas a un cierto ciclo de vida. Entonces, los estrategas R son animales que se basan en tener una tasa de crecimiento muy grande, muy rápida. Entonces, son animales normalmente pequeños, con un desarrollo rápido, que tienen una expectativa de vida relativamente corta y, lo más importante, una tasa reproductiva alta. O sea, puede tener muchas crías muy rápidos. Un ejemplo, un ratón. Es muy fácil que un ratón se reproduzca, alcanza la madurez reproductiva súper rápido, tiene un montón de crías. Yo no me acuerdo cuántos animales, cuántos ratones se podrían crear como al año a partir de una pareja, pero creo que eran millones. Entonces, em, son animales que se basan en eso, en poder crecer muy rápido. Ahora, debido a que se reproducen muy rápido, suelen tener una cantidad de crías muy alta. Pero al tener una cantidad de crías muy alta, la cantidad de recursos se tiene que repartir en esas crías de, y entre todos, digamos. Entonces, la cantidad de recursos como netos que recibe cada una de las crías es relativamente poco. Entonces, también como los ratones, no recuerdo cuántas semanas duran con la mamá, pero son como muy pocas en comparación a, por ejemplo, un humano que dura 18 años y no es que más con los papás. Entonces, eso es algo que también se puede ver en plantas, no solo en animales. Un ejemplo de esto, o por lo menos de esta gran cantidad de crías con poco cuidado, son las orquídeas. No sé si han visto los frutos de las orquídeas o las semillas de las orquídeas, son muy pequeñas. Entonces ellos tienen un fruto y cada una de esas como pelucitas que se ven es una semilla. Entonces cada semilla es muy pequeña, tiene muy pocos recursos, pero generan muchas semillas. Entonces la idea es que al menos alguna de estas crías va a sobrevivir a la adultez. Okay. Estos animales están adaptados a hábitos bueno, hábitats que son inestables. Entonces, por ejemplo, los ratones que tienen que adaptarse a lo que es y tener invierno, verano, a veces épocas muy secas, a veces hay una cantidad de depredadores muy alta. Todo esto em, puede ocurrirles, entonces la idea de ellos es tener una tasa reproductiva alta para poder recuperarse de situaciones donde hay poca cantidad de individuos. Y en este caso, los recursos no son el factor limitante. Eso tiene que ver un poco más cuando veamos estrategas K. em, pero lo que quiere decir es que la cantidad como de ratones que hay no son como los recursos en sí, sino se deben más como al hábitat. Como si el hábitat cambia, es probable que la cantidad de ratones disminuya y puede que haya un momento en que hayan demasiados ratones y no es porque realmente haya recursos para mantenerlos a todos, sino que debido a la reproducción, como que aparecen muchos y van como en ciclos. Ahora, los estrategas K son un poco como el lado opuesto de la moneda y se basan más bien en bueno, tienen la K por la capacidad de carga, por las ecuaciones de crecimiento poblacional y esos animales se basan en ser grandes, tener una vida muy larga, una cantidad de individuos relativamente pocos, que se reproducen poco, pero que resisten mucho. Entonces, la idea de ellos es que se basan en ser competitivos. Entonces, estos ratones, por ejemplo, no van a competir, por ejemplo, contra ¿qué se me ocurre? Se está los humanos incluso. No van a competir, por ejemplo, en un humano en poder, no sé, conseguir una cierta cantidad de granos, digo yo, no sé, algo que se me ocurra. Sino que ellos se basan más bien como en tener mucha cantidad. Y si alguno se muere, no importa, hay como 10 que lo pueden reemplazar. En el caso de los Tegas K, la idea es que ellos puedan competir muy bien. Entonces, son muy resistentes, ocupan un poco menos de recursos. em, y sí, la idea es como que puedan como aguantar y como que lentamente van desplazando a las otras poblaciones. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta dar, y de hecho tal vez lo vaya a usar más adelante, es en la zona de San Carlos, mis zapatos son forestales. Entonces, mis ejemplos son ejemplos de forestal. En la zona de San Carlos hay como dos árboles que son muy característicos, entre otros. Están lo que es el laurel y lo que es el gavilán.
El laurel es un árbol que crece muy rápido, es muy alto y tira muchas semillas. Es un estratega R. El gavilán es un árbol que crece muy lento, tiene semillas relativamente grandes, frutos con no demasiadas semillas y que crecen muy lento. Pero la ventaja del gavilán es que aguanta la sombra. El laurel no aguanta la sombra. Entonces, si uno deja como una parcela así como en medio de San Carlos, la deja hacer, primero se va a empezar a llenar de laureles por todo lado, un montón. De verdad, ellos en como muy poco tiempo hacen como todo un bosque. Pero conforme pasa el tiempo, puede que algún gavilán llegue, entre en esa zona y empiece a crecer como primero por debajo de la sombra de los laureles, pero llega un momento en que lo sobrepasa. Y en el momento en que lo sobrepase, los laureles no pueden crecer por debajo. Entonces la idea de ellos es que son como competitivos como a larga escala, como eh, intentar como eso, como ser muy resistentes y que al final ya no nadie los pueda desplazar. Características también respecto a reproducción es que tiene una reproducción que es lenta, pero que es repetitiva. Entonces, ejemplos de eso son los humanos, kind of. Los elefantes, por ejemplo, que tienen una cría que dura la elefanta embarazada como, creo que son como 20 meses. Y la cría dura años con la madre y durante ese tiempo la mamá no va a poder tener otra cría, entonces es una reproducción como muy lenta. Pero ya una vez que esa cría llega a su adultez, entonces, bueno, llega a su desarrollo, ya se va la mamá, vuelven a tener otra cría, duran un par de años criándola y luego vuelven a tener otra. La verdad es que también que los adultos tienen una mortalidad un poco disminuida. Entonces ya una vez que un individuo llegue a ser adulto, puede reproducirse varias veces. En comparación, los estrategas R tienden más a ser como muy depredados. Entonces, por ejemplo, los ratones, el ratón ni no puede asegurarse de que va a sobrevivir a mañana. Entonces, él no se basa en tener varios momentos de reproducción, sino que como aprovechar cada momento en el que suceda. En ese caso, los, eh, bueno, los animales y las plantas que siguen esa estrategia acá también van a tener mucho cuidado parental, como explicaba el ejemplo de los elefantes. También, por ejemplo, en el caso de los mangos, que es el ejemplo que puse aquí, un árbol de mango no va a dar tantas, bueno, sí puede dar bastantes frutos. Por ejemplo, un fruto de mango no tiene tantas semillas como un fruto de orquídea. El fruto de orquídea puede tener miles de semillas. Un fruto de mango tiene una semilla. Pero esa semilla es gigantesca, es muy grande, muy resistente, tiene muchos recursos. Entonces, en el caso de las orquídeas, ellas se basan en que alguna semilla va a llegar a una condición favorable. En el caso del mango, la semilla es la condición favorable. Entonces, ella nada más, donde sea que exista, va a tener como energía, va a tener recursos para aguantar un rato y poder crecer y desarrollarse. Y porque cada semilla requiere mucho esfuerzo, el árbol también va a generar una menor cantidad de frutos. Em, o sea, igual va a generar varios, pero no tantos como, por ejemplo, algunos otros estrategas R. Y en este caso, la mortalidad de los estrategas K se debe a que son muy buenos competidores, y compiten entre ellos. Entonces llega un punto en que la población crece tanto, crece muy lentamente, pero llega un punto en que la población crece tanto que llega a su capacidad de carga. Entonces no pueden haber más individuos, no porque no puedan reproducirse, no porque sean depredados, no porque haya como así, depredadores o animales que los dañen, sino porque ya la cantidad de recursos que hay en ese determinado ambiente ya no aguanta para eh, tener más individuos. Entonces, esas son las dos estrategias R y K. Y eso está relacionado un poco también a lo que son patrones de ciclos de vida. Entonces, los patrones de ciclos de vida tienen que ver con reproducción y hay como dos tipos. Puede existir la semelparidad y la heteroparidad. Entonces, esto se debe a la reproducción y eso va a también tiene que ver con el tamaño del organismo. Como ya explicaba, animales más grandes probablemente van a generar crías más grandes que les dan más recursos y que duran más tiempo en volver a tener otra. Tiene que ver también con fecundidad, con que tantas crías generan en un cierto momento de reproducción. Hasta la madurez, los aztecas R alcanzan la madurez muy rápido, los aztecas K duran muchos años. Y tiempo de vida también, animales R va a tener tiempo de vida muy corto, animales K, tiempo de vida muy largo.
Y la samelparidad y la heteroparidad en realidad son como dos datos muy sencillos y tienen que ver con qué tantas veces reproduce un organismo. Entonces, semelparidad tiene que ver con organismos que se reproducen solo una vez en su vida. Ejemplo clásico es el salmón. Entonces, el salmón nace en un río, va río abajo, se cría en el océano madura, crece. Una vez que ya llega como a su madurez sexual, vuelve a subir por el río y llega como al punto donde nace, ocurre todo un desove y hay un montón de salmones que llegan a ese lugar y luego se mueren porque no están adaptados a su forma adulta para vivir en agua dulce. Entonces ellos se basan en em, que esa vez que se reproducen, generar muchos huevos, muchas crías, que ojalá muchas veces lleguen a la adultez y sí, el ciclo se va como a repetir. La heteroparidad son organismos que se reproducen varias veces. Entonces, itero, pueden recordarse, si han visto algo de programación, cuando uno hace iteraciones, tiene que ver con esa palabra que es como ciclos. Y estos son organismos que tienen varios eventos reproductivos. La mayoría de organismos que uno conoce, sobre todo animales, son tienen heteroparidad. Entonces, de los humanos, incluso los bretones también tienen una cierta heteroparidad. Em, en el caso de plantas, también la semilparidad sigue siendo un poco también, em, no suele ser como tan común verla. Algo que se me ocurre es si han visto las flores del maguey, bueno, de toda esa familia de plantas. El maguey es una planta que se ve así. Vale, aquí se es el tequila, pero básicamente parece como una aloe vera gigante. Y en un cierto punto determinado de su desarrollo genera una estructura que se ve como muy alta, crece muy rápido. O sea, esto puede llegar a medir 10 metros. Tira flores, tira frutos y luego se muere todo el organismo. Entonces eso también es un ejemplo de sepalparidad. Y tiene sus ventajas y desventajas. Ok. Ahora vamos a ver otro concepto que es el de sucesión. Sucesión tiene que ver con cómo los ecosistemas se desarrollan y cómo cambian con el tiempo. Entonces, las sucesiones son un cambio gradual y que parece que tiene una dirección de un ecosistema y específicamente de una comunidad de organismos de especies. Entonces, la sucesión tiene que ver con, uno puede como imaginarse que al inicio de un ecosistema lo que había antes era un terreno sin poblar, así como no sé si hubiera lava o si había un incendio o algo así. Había un terreno sin poblar que no tenía ningún organismo. Empiezan a llegar ciertos organismos. Esos organismos son lo que se denominan plantas pioneras, son como las primeras plantas en llegar a ambientes que antes estaban deshabitados. Después de eso empiezan a llegar algunas hierbas. Las hierbas son suplantadas por arbustos, los arbustos son suplantados por bosques jóvenes y por último se empieza a desarrollar un bosque maduro. Entonces, parece que tiene una dirección porque si uno analiza un cierto terreno sin poblar eh, y luego analiza cómo llega a bosque maduro, si uno lo ve como, así como por climas, casi siempre va a tener el mismo desarrollo y casi siempre van a llegar al mismo bosque maduro. Entonces uno sabe que, no sé si uno se encuentra una parcela ahí no sé, en San Carlos, por ejemplo, ya que estás hablando de eso. Uno sabe que en el bosque maduro van a haber gavilanes y van a haber otras especies porque es lo que uno se encuentra en el bosque maduro de toda esa zona. Entonces ya es como muy, muy estable qué especies van a haber en cada una de esas etapas. Ok. Luego, otro concepto es el concepto de serie, que es la secuencia de comunidades hasta un estadio clímax. Entonces, esta serie tiene que ver con en qué clima se encuentra y cada ciertos climas van a seguir una determinada serie. Normalmente estas series van a estar caracterizadas por patrones de colonización y extinción. Entonces, como que aquí yo encuentro dos especies, luego llegan estas otras nuevas y las viejas se mueren, y luego llegan estas otras nuevas y las viejas se mueren, y luego llegan estas y así. Y el estado serial es cada una de estas etapas. Y en cada una de estas etapas uno va a conocer cuáles son las especies más probables que hayan. Ok.
Ahora, el proceso de sucesión va a comenzar porque llegan especies tempranas de la sucesión o especies pioneras. Normalmente estas van a ser de un tamaño pequeño, de alta tasa de crecimiento y con una dispersión muy grande, o sea, estrategia serio básicamente. Conforme empieza a avanzar la sucesión, van a llegar las especies tardías de la sucesión, que son estrategas K, tamaño grande, un crecimiento lento y una esperanza de vida muy alta. Ahora, también van a ver otro concepto que es el concepto de cronosecuencia, que es los cambios en diversidad y los cambios del estado serial. Entonces es similar como el concepto de lo que sería una serie. Y normalmente entre un estado serial y otro, así como en el intermedio, va a haber más biodiversidad, porque se van a encontrar ambas especies. Y una vez que llega al bosque maduro, tiende a haber un poquito menos de biodiversidad porque ya la competencia es muy alta. Ahora, otra cosa importante es que puede haber sucesión primaria y sucesión secundaria. La sucesión primaria es este ejemplo que está aquí, cuando hay un terreno que no tenía nada, absolutamente nada, y llegan y colonizan las especies. A los bosques que surgen de sucesión primaria se le conoce como bosques primarios. Entonces, cuando uno va como a ciertos parques nacionales, le van a decir como, ay, este lugar es un bosque primario, eso significa que es un bosque que empezó a existir y que nunca ha sido talado y nunca ha sido modificado. La sucesión secundaria es cuando no se basa de un terreno en el que no tenía nada, sino que se basa en un terreno que había algo. Entonces, por ejemplo, que hubo un incendio. Entonces, un incendio va a matar muchas de las especies, pero probablemente no todas. O, por ejemplo, algo que sucedió mucho en Costa Rica fue que fincas, sobre todo fincas cafetaleras y de ganado, se hicieron parques nacionales. Entonces, uno va a Santa Rosa, uno va, no sé parque nacional, pero a la Reserva de Monteverde, y uno va a ver que hay especies que no calzan. Uno puede ir también a la Reserva del Bosque Eterno de los Niños y uno se va a encontrar un café en el medio del bosque. Y eso es porque esa zona antes era café. Y no necesariamente todos los individuos de esa especie van a morir así como instantáneamente, sino que algunos quedan. Y una vez que la sucesión llegue como a su estadio final, va a ser muy similar a la sucesión primaria, pero los terrenos como en medio se van a ver como extraños. Va a ser como una combinación de la sucesión que debería seguir y especies que son como no pertenecen a esa serie. Sí. Ahora, hay varios modelos de sucesión que explican cómo es que ocurre este proceso y son los modelos de facilitación, de inhibición y de tolerancia. El modelo de facilitación lo que dice es que las especies que llegan primero a los ambientes que estaban deshabitados ayudan a mejorar el ambiente para las especies que llegan después. Entonces, por ejemplo, en esta parte, si uno asume que es como lava, la lava tiene, digamos, no hay suelo sobre la lava, es como piedra. Entonces, las primeras especies que llegan son normalmente especies que pueden sobrevivir en lugares con muy pocos nutrientes, pero que igual van a generar raíces, igual se van a ir muriendo y van a ir como degradando un poco la roca. Entonces, de un lugar que antes era solo piedra, empieza a surgir un poquito de suelo. Entonces, este poquito de suelo ya le sirve para que las siguientes especies, que sí con un poquito más de nutrientes, puedan existir y esas también a su vez van a tener raíces que van a llegar más profundo y que van a romper la piedra. Y la idea es que eso avanzando así para las siguientes especies. El modelo de inhibición, que es un poco lo que yo estaba explicando, es que las especies ejercen competencias entre ellas y que van a dominar las especies que son mejores competidores y que normalmente son las especies de vida más larga, todos los estrategas K. Por ejemplo, lo que explicaba antes de los laureles y del gavilán, el laurel es un árbol que crece muy rápido, pero no dominan sobre otros árboles, no tiene tanta competencia. El gavilán sí. Entonces, en ese modelo de inhibición, uno puede analizar lo que sucede en San Carlos, que es que en los bosques ya maduros uno se va a encontrar muchos gavilanes y casi no se va a encontrar laureles. Okay. Y el último es el modelo de tolerancia, y es que las especies van ganando una cierta tolerancia a un rasgo del ambiente y
que las especies no interactúan unas con otras, ni las que estaban antes, ni las que vienen después, sino que van a dominar simplemente las especies que son más eficientes con recursos, porque hay de muchas especies y mucha competencia. Entonces, las que estén más adaptadas a ese ambiente, a aprovechar los recursos, son las que van a sobrevivir. Ok. Y este último concepto de cambios autogénicos son los cambios, por ejemplo, que suceden en el modelo de facilitación. Entonces, son los cambios que hace la comunidad sobre el ambiente. Entonces, eso de romper la piedra y desarrollar nuevo suelo es parte de este cambio autogénico. Entonces, es auto porque es como de la misma comunidad para la comunidad. También lo que sucede en el Amazonas, que el bosque evapora mucha agua y esa agua llueve y mantiene los árboles, también es algo que se podría considerar un cambio autogénico. Mientras que los cambios halogénicos son las características naturales del ambiente, la que él ya tiene por sí, por su clima, por, no sé, por su latitud, altitud y todo esto. Ok, pasamos con el siguiente tema, que son redes tróficas. Las redes tróficas se basan en lo que es la aparición de los organismos entre ellos, ayudan a explicar las interacciones entre una comunidad, saber qué animal se quema cuál, y también explican un poco el flujo de energía. Entonces, no solo depredación lo que está ocurriendo, sino que también uno tiene que manejar de qué la energía la que está pasando de un organismo a otro. Y una regla importante respecto a la energía es que de un organismo a otro, lo que va a pasar de energía es nada más 10%. Entonces, si yo tengo, voy poniendo mi gata, pero por ejemplo, si yo tengo un gato y yo le doy 10 kilos de comida de gato, lo que va a lograr llegar al gato va a ser 1 kilo de carne de gato o de tejido de gato, I don't know. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, casi siempre uno va a tener como animales al inicio de la red trófica, que van a ser muchos, muy abundantes, van a dominar cierta parte, de cierto modo, la cantidad de energía que hay en el ambiente. Y conforme uno va avanzando en la red trófica, cada vez hay menos organismos y son más pequeños. Bueno, no necesariamente más pequeños, pero cada vez hay menos. Porque la energía no alcanza para sostener demasiados individuos en las partes más altas, porque mucha energía se va a perder. Las redes tróficas van a ser varias cadenas tróficas interconectadas. Entonces, una cadena trófica es, eh, ¿qué se me ocurre? O sea, hay un grano, un ratón se come el grano y un gato se come el ratón. Entonces, eso es una cadena trófica. En una red trófica ya va a tener muchos organismos que interactúan. Varios, por ejemplo, depredadores que comen de las mismas presas o que comen de presas distintas, que a su vez se alimentan de plantas distintas. Entonces, ese tipo de cosas van a suceder. Y normalmente uno va a referirse a niveles tróficos, creo que lo mencionaba un poco, pero en estos niveles tróficos van a haber individuos que son productores, normalmente son plantas, que son los que traen energía al ambiente, porque pueden utilizar la energía física del sol y convertirla en energía química. Y después de eso van a haber individuos que son consumidores, que comen a las plantas, o que se comen a los animales que se comen las plantas, o así. A veces también se incluyen, por ejemplo, los descomponedores, pero no necesariamente se incluyen siempre. Y otra forma de clasificarlos es, por ejemplo, tener especies basales, especies intermedias y los depredadores superiores. Especies basales siguen siendo los productores, es como el inicio de la cadena, es lo que va a generar energía. Después de eso yo voy a tener especies intermedias que se comen entre ellas. Y por último yo tengo un depredador superior que no es comido por otras especies, aunque a veces se pone como que el descomponedor se alimenta de el depredador superior. Ok. Entonces, esta es una cadena trófica o cadena alimentaria. Entonces, yo tengo una plantita, el ratón se come la plantita y el zorro se come el ratón. Entonces, es sencillo. En las redes tróficas es un poco más difícil de ver las interacciones. Nada más para que sepan, la flecha, la dirección de la flecha, indica el flujo de energía. Entonces, esta flecha no involucra depredación, o sea, no es como que la madre selva se come el ratón de campo. Es que la energía de la madre selva está yendo al ratón de campo porque el ratón de campo se lo comió. Entonces, es la dirección correcta. Y bueno, en las cadenas tróficas uno va a tener varios productores distintos, varias especies intermedias,
que se alimentan de diferentes plantas, por ejemplo el conejo o efectos productores. El conejo solo come hierba, pero el saltamontes come hierba y jara, el caracol solo come jara. También hay madre selva que se la come el ratón y el ratón también come encina y encinas y la abeja solo come, bueno, encima y madre selva los dos. Entonces, con esos individuos, bueno, el caracol también come hierba, importante seguir todas las frutas. Entonces, esos individuos compiten de cierta forma entre ellos. Entonces, por ejemplo, si hay demasiados, bueno, no tengamos no me sirve, pero si hay, por ejemplo, demasiados saltamontes que se comen mucho la hierba y que se comen mucho la jara, va a sufrir el conejo y va a sufrir el caracol, porque son las fuentes de alimento de estos dos individuos también. O por ejemplo, si hay demasiados conejos que se comen mucho la hierba, los saltamontes van a tener que comerse más la jara porque dice el último recurso que les queda, entonces van a haber menos caracoles porque no hay jara. Entonces, como el tipo de análisis que uno puede hacer. Y también van a haber como depredadores aquí en esta zona. Hay, por ejemplo, cuervos, hay lirones, hay serpientes. Los depredadores superiores son los que no son consumidos por ningún otro individuo. Entonces, en este caso hay varios depredadores superiores. Tenemos lo que es el zorro, tenemos la serpiente bastarda, tenemos el cuervo, tenemos la lechuza. Entonces, todos estos son depredadores superiores. Ahora, hay aquí un individuo que es un depredador, pero no es un depredador superior. Entonces, este individuo se come a la abeja, se come la encina y se come la madre selva y el caracol. Pero es comido por el zorro y es comido por la lechuza. Entonces, aquí también uno puede hacer un análisis. Si hay muchas lechuzas, van a haber muy pocos lirones y muy pocos ratones de campo. Entonces va a haber una sobreproducción de abejas porque no hay nadie que se las coma y hay mucha madre selva que nadie se está comiendo. Si hay muy pocos lirones, entonces van a haber muy pocas lechuzas o van a haber muy pocos ratones y entonces va a haber menos madre selva, entonces va a haber y menos encina, entonces también va a haber una sobreproducción de abejas, pero no hay lirones, entonces los va a comer el cuervo, entonces van a haber una sobrepoblación de cuervos. Entonces la idea es que las redes se balancean entre ellas y si hay como alguna modificación, como eso, yo quito una especie o yo quito individuos o sumo individuos de una especie, la red se va a ver modificada. Y la red va a intentar como compensar un poco los cambios, pero de aún así pueden ocurrir. Y, por ejemplo, hay especies que se consideran las especies clave, que son las especies sin las cuales la red trófica se cae y sufre mucho. Todos los individuos de la red trófica sufren mucho. Entonces, hay ciertos depredadores superiores que son especies clave porque sin este zorro, por ejemplo, va a haber demasiados conejos, demasiados ratones de campo y demasiados lirones, y estos, al estar en sobrepoblación, se van a comer las plantas. Y entonces va a costar que este ecosistema se recupere. El ejemplo que me parece que estaba en el libro, no sé si lo vimos en clase, es el de las nutrias. Las nutrias son una especie clave para ciertos ecosistemas del norte de América. Y eh, ¿eran las nutrias o era el erizo? No recuerdo. ¿Qué eran las nutrias? Y en algún momento baja la población y entonces yo creo que era eso. Creo que no hay nutrias, entonces se descontrola la población de erizos y eso causa que desaparezca otra especie y eso afecta a las ballenas y eso afecta como a todo el mundo. Entonces esas especies claves, normalmente la ausencia se nota mucho y por ejemplo en el caso de las nutrias hubo como todo un esfuerzo de conservación para volverlas a poner porque son importantes en mantener el equilibrio. Sí. Ok. También vamos a ver un poco los conceptos de las relaciones que pueden existir entre varias especies. Ya lo estábamos mencionando bastante, pero una de nuestras relaciones es la competencia. La competencia es cuando no hay demasiados recursos y entonces las especies compiten por ese recurso. Normalmente, un individuo de la misma especie que otro va a competir más fuerte, porque el nicho que tienen y los recursos que comparten son 100% exactamente iguales. Entre varias especies puede haber competencia, pero el nicho no es exactamente igual, entonces tiende a ser como un poquito menos. Como en el caso, por ejemplo, de aquí. Un conejo tiene que competir mucho con otro conejo porque la única cosa que comen es hierba. Pero si hay demasiados conejos, el saltamonte puede no comer hierba y comer otra cosa. Entonces, igual van a ver competir, igual se va a ver afectado, pero es un poco menos fuerte. En la relación que es el comensalismo, hay un individuo que se ve beneficiado y el otro
no va a sufrir nada, está como neutral. Normalmente el comensalismo es mucho em, de como querer un apoyo mecánico o de cierta fuerza o de transporte. Entonces, en el caso de las plantas, las orquídeas y ciertas epífitas, lo que hacen es nada más crecer encima de un árbol, ellos no afectan al árbol, el árbol no se afecta de ninguna manera, no le hacen nada. Pero la orquídea requiere, bueno, adquiere ciertas ventajas, puede adquirir estar más alto, puede adquirir tener cierta fuerza, lo mismo con las trepadoras, aunque no todas, pero algunas trepadoras lo que hacen es simplemente como apoyarse en otras plantas y en la fortaleza de otras plantas para no tener que generar, por ejemplo, ellas toda una madera que es gruesa y todo. Entonces tiene como cierta ventaja, pero el árbol le da exactamente igual. También hay como ciertos animales, me parece que son los rémoras, que son unos peces que van como con ballenas o con tiburones y nadan a la par de esos animales porque el animal que es más grande rompe más el agua y entonces la rémora al nadar a la par de un tiburón gasta menos energía, entonces los usan como para eso, como para transportarse. Al tiburón le da igual porque él igual tiene que nadar, igual tiene que ir al lugar al que quería ir, igual gasta la misma cantidad de energía, pero la rémora es la que se ve beneficiada. Ok. Hay otra relación que es el parasitismo. En este caso hay un individuo que se beneficia y otro que sufre daños. Un ejemplo son las plantas parásitas, como por ejemplo la matapalo o el muérdago. Ellos sí van a tener raíces que entran al árbol y le roban azúcares. Y eventualmente si un árbol tiene o si una planta tiene demasiados matapalo, se puede llegar a morir porque le están como robando energía. Entonces, sí, en el caso del parasitismo, hay un individuo que definitivamente sufre daño, incluso puede llegar a morir debido a la interacción. Voy a pasarme estos de abajo. También tenemos mutualismo. Mutualismo es cuando ambas especies se benefician. Em, Voy a pasar un ejemplo. Ok. Un ejemplo son las plantas de la familia del frijol. Tienen una interacción con bacterias que fijan nitrógeno. Y el nitrógeno, a pesar de que hay mucho en el aire, hay muy poco en el suelo. Entonces, normalmente el nitrógeno es el que delimita el crecimiento de las plantas. Entonces, si una planta logra tener más nitrógeno, normalmente crece más. Entonces, las plantas de frijol, al tener una asociación con las bacterias, pueden llegar a crecer más y tener más recursos. Y a cambio, la bacteria recibe azúcares de la planta que puede hacer fotosíntesis. Entonces, en ese caso, ambas especies se van a beneficiar. Em, Hay otro tipo de mutualismo, comillas, que es el mutualismo obligado, que es cuando las dos especies se requieren para sobrevivir y no pueden existir una sin la otra. Entonces, en el caso de las fabáceas, ellos pueden vivir sin la bacteria vive en el suelo haciendo su vida normal. Em, pero, por ejemplo, en el caso de los líquenes, que son una interacción de hongo y alga, o hongo y bacteria, puede que algunas especies no puedan vivir sin la otra. A veces puede ser botulismo obligado de ambas especies, a veces solo de una. Entonces requiere la otra especie para poder sobrevivir. Ujú. Y de último, aquí tenemos lo que es depredación, que depredación es lo que explicaba antes de cadena trófica, que es que un individuo se come a otro. Entonces, obviamente un individuo que se ve beneficiado y otro individuo que sufre daños. Es como similar al parasitismo, em, en ese sentido de que uno se beneficia y otro sufre daño. La palabra simbiosis la puse aquí, pero tiene dos significados distintos, en español y en inglés. Entonces, en español está muy relacionado con lo que es el mutualismo y en inglés tiene que estar más relacionado con como las relaciones biológicas en sí, entonces con mutualismo, comensalismo y parasitismo. Normalmente, simbiosis se usa similar a lo que es mutualismo, como a dos especies que se ayudan. Entonces lo usa mucho como la gente como en conceptos más como esotéricos, más ahí como de, no sé, uno tener simbiosis con el ambiente, no sé. Pero es eso, como que ambos se benefician. Y también se usa en el término que es la endosimbiosis, que la endosimbiosis es la relación que tienen las células eucariotas con las mitocondrias y los cloroplastos, que ambas especies necesitan para vivir. Bueno, ambos, ya no sé si son como organismos, pero comillas, ambos organismos, comillas, comillas, se necesitan para sobrevivir y es un mutualismo obligado. Si uno le quita una célula eucariota sus mitocondrias, se puede morir.
y la mitocondria requiere ciertas proteínas que generan el núcleo. Entonces, ambas especies dependen una de la otra y por eso está el término de endosimbiosis. Right. Voy a revisar el tiempo nada más. Ok, creo que vamos bien. Ok. Entonces, vamos a ver los ciclos bioquímicos. Vamos a ver el de nitrógeno, fósforo, azufre y principalmente estos tres. El ciclo de carbono es el que ven en los temas de más adelante, de la fotosíntesis y la glucólisis y todo eso. Uno lo puede analizar como si fuera un ciclo, pero es más grande, entonces lo vamos a dejar de lado y por ahora solo vamos a ver como estos tres. También uno puede analizar el ciclo del agua, pero eso es como más conocido, creo. Entonces, nitrógeno, fósforo y azufre son tres elementos que las plantas requieren para crecer, son nutrientes que requieren. Y voy a empezar con el nitrógeno, que es como de los más importantes. Y lo que sucede con el nitrógeno es que se encuentra en la atmósfera principalmente. Creo que más del 70% de la atmósfera es nitrógeno, pero es nitrógeno diatómico. Y el nitrógeno diatómico no reacciona químicamente con muchas cosas, es como muy estable. Entonces lo que sucede es que hay mucha atmósfera, pero en el suelo no hay casi nada. Entonces, las plantas casi siempre sufren como una deficiencia de nitrógeno. Como si no le ponen nitrógeno a una planta, va a poder probablemente crecer mejor. Pero en el ciclo natural, las plantas se basan en las bacterias fijadoras de nitrógeno. Hay unas que viven en el suelo, hay otras que están asociadas a las legumbres, que son las fabáceas, que son familia del frijol, que son las que les contaba antes que tienen una relación de simbiosis con esas bacterias. Pero en general esas bacterias suelen encontrar en el suelo y ellas por beneficio propio, para sí mismas, agarran bueno, tienen las enzimas necesarias para agarrar nitrógeno de la atmósfera y volverlo amonio. Entonces, el amonio va a ser NH3 o NH4, no recuerdo. Pero el punto es que, bueno, en el suelo pasa cambiando entre los dos. Y este amonio puede ser absorbido por la planta o puede ser convertido por bacterias nitrificantes en nitrito por un proceso de nitrificación. Y también puede, por las mismas bacterias, volverse nitratos. Esos compuestos son orgánicos, ya eso sí es nitrógeno con oxígeno y otras cosas. Y eso es lo que la planta va a absorber principalmente. Entonces es como la planta obtiene nitrógeno del suelo. También van a haber organismos descomponedores que también aportan una parte de nitrógeno de descomponer principalmente animales en amonio, y aquí lo mete el ciclo. Pero también hay bacterias desnitrificantes que más bien lo que hacen es convertir los nitritos y nitratos en nitrógeno diatómico. Porque convertir nitrógeno en nitrato requiere energía. Entonces, este compuesto de nitrato está almacenando energía y estas bacterias lo que hacen es como romper el enlace, liberar nitrógeno y con eso ellos se encargan como de tener energía para ellos mismos. Entonces, este es el ciclo. Principalmente depende como de bacterias que existen, fijadores de nitrógeno y nitrificantes. Y la planta lo que va a hacer es como absorberlo. Y normalmente como el nitrógeno es el elemento que impide que las plantas crezcan más, es de los más abundantes en lo que son los fertilizantes. Entonces, si uno mete fertilizante, va a alterar un poco el ciclo, incluso no tanto en tierra, sino en lugares marinos. Entonces, si hay, en una zona se usan demasiados fertilizantes que tienen demasiado nitrógeno, el nitrógeno se va lavando, se va en el río, se va al mar, y en el mar hace que haya sí, una sobrepoblación de algas, y las algas crean la marea roja. Em, bueno, aquí puse como un asterisco que hay una pequeña parte de nitrógeno que se puede fijar por rayos, por el plasma que generan, pero no es tan importante como el resto de bacterias en el ciclo. Ok. En el caso del fósforo, él se encuentra principalmente almacenado en lo que son piedras, en una forma inorgánica. Las piedras pueden sufrir procesos físicos y químicos de desgaste,
Entonces termina, por ejemplo, el fósforo en el agua y en el agua puede llegar a sedimentarse y volver a tomar las piedras, pero puede que termine en el suelo, no, ya no en el agua, termine en el suelo y aquí va a estar en una forma inorgánica, pero la planta la va a absorber, lo va a convertir en fósforo orgánico, lo va a usar para sus cosas, para hacer ADN, para hacer ATP. Y cuando la planta muere, el fósforo orgánico se vuelve otra vez inorgánico, se queda otra vez en el suelo y puede irse en el agua y sedimentarse y volver a salir o llegar a algunas partes inaccesibles del el suelo. Entonces, fósforo, principalmente inorgánico en piedras es donde se va a encontrar. Ok. Y por último está el ciclo del azufre. El azufre también se va a encontrar de forma natural en el suelo. Entonces, se va a encontrar en el suelo y las plantas lo pueden absorber en forma de sulfatos. Y cuando una planta muere puede descomponerse igual que si muere un animal y en ese caso se va a volver azufre inorgánico. Entonces, ese es, sulfato es orgánico, entonces es más fácil de absorber. El es azufre inorgánico es un poco más difícil de absorber. Ahora, también sucede que el azufre en el suelo también puede ser quemado o utilizado en ciertas industrias y si se acumula mucho azufre y mucho sulfato en la atmósfera puede provocar lluvia ácida. Entonces, la idea es que no haya demasiado azufre en aéreo, sino que esté más que todo en el suelo. Ok. Y ahora sí, lo último que vamos a ver es la parte de enfermedades. De nuevo, aquí lo que tal vez valga más la pena recordar es qué organismo lo causa y como tal vez algún síntoma característico, pero van a ver que se van a parecer mucho. Eso sucede, a pasar a la próxima diapositiva para que no se vea ahí tan, no sé qué tanto. Eso sucede porque muchos de los síntomas que uno tiene cuando uno se enferma no son realmente síntomas que causan la enfermedad en sí, sino que son síntomas del sistema inmune luchando contra una enfermedad cualquiera. Entonces van a provocar fiebre, van a provocar dolor del cuerpo, van a provocar, eh, que se me ocurrió esas dos, como las dos que tengo ahorita, dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces, estos síntomas son cosas que causa el sistema inmune y que no tienen en realidad tanta relación con la enfermedad que uno tiene. Entonces, van a ver que muchas de estas enfermedades van a compartir esa clase de síntomas. Que la primera enfermedad que vamos a ver es el dengue. El dengue se transmite por un mosquito, que es el Aedes aegypti, es una especie particular. El Aedes aegypti pica de día, para que sepan. No es de los mosquitos con los que no se puede proteger de noche con un toldo. Eh, el dengue es un virus de la familia Flaviviridae, de este grupo, DEN. Y hay varios serotipos. Serotipos tienen que ver con virus que tienen una pequeña diferencia en las proteínas de superficie y entonces uno puede clasificar en varios grupos. En el caso del dengue hay cuatro serotipos, con el serotipo 2 y 3 siendo los más graves. Ahora, el periodo de incubación de este dengue, hay una parte que va a ser extrínseca, que es en el mosquito. Entonces el mosquito va a agarrar, picar a una persona que está enferma. eh, Aquí se va a quedar en el mosquito y cuando esto pica a otra persona, entonces ya le va a inyectar el virus. Ahora, los síntomas del virus, uno puede ser completamente asintomático y no presentar absolutamente nada. Especialmente en la parte como inicial de la enfermedad. Después de eso, hay personas que van a presentar fiebre, dolor en articulaciones y erupciones de la piel. Y en las partes como más graves y más serias puede presentarse hemorragia, que es como la característica del dengue. Pérdida de plasma, aumento de hematocrito, que es que los glóbulos rojos están como muy concentrados por la misma pérdida de plasma. Puede haber líquido en el pericardio, que es la parte que rodea el corazón.
y puede provocarse incluso el shock. Entonces, shock es que ya la persona, digamos, se puede llegar a morir porque los órganos dejan de funcionar o porque la presión sanguínea baja demasiado. Y también dos cosas que puede llegar a causar es encefalitis y miocarditis. Encefalitis es inflamación del encéfalo, miocarditis es inflamación de las células del corazón. Entonces, ven que mucho de eso es inflamación, dolor en articulaciones, inflamación en el pericardio, inflamación en el encéfalo, inflamación en el corazón. Y bueno, como el otro que hay es como hemorragia. Ahora, para el dengue, ya que esto causa un virus, no hay ningún tratamiento, no hay nada que le puedan dar. Y por eso, si uno va a la caja con dengue, le van a decir, tome paracetamol. Porque el dengue, ser un virus, no se puede matar. Hay muy pocos como tratamientos que logran lidiar con los virus. Primero, para empezar, porque los virus no están como vivos en sí, entonces es difícil matar algo que no está vivo. Y también porque lo que digamos, la idea de un virus es que uno se recupere por su propio sistema inmune. Entonces le van a dar así como paracetamol para que usted no se sienta tan mal, pero en realidad ese es su sistema inmune el que tiene que lidiar con la enfermedad. Ok. Siguiente enfermedad es la malaria. La malaria también se va a transmitir por mosquitos, en este caso mosquitos del género Anopheles. Estos mosquitos transportan un protozoario del grupo Apicomplexa del género Plasmodium. Entonces, Plasmodium, que es un protozoario, es el que causa malaria. Eso tienen que sabérselo. Y hay como varias especies que pueden causar esta enfermedad. Por ejemplo, que sería el Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum. Em, Tienen un poco de diferencia de síntomas entre estos dos, pero ambos causan la malaria. Y este cuadrito que está aquí es el ciclo de vida. Normalmente cuando hay parásitos, sobre todo cuando son parásitos que, bueno, son como protozoarios, principalmente como protozoarios o nematodos o platulmientos, normalmente tienen ciclos de vida muy complejos y pasan de un organismo a otro antes de llegar a un humano. Entonces, en este caso, un mosquito pica a una persona, esa persona tiene gametocitos, sus glóbulos rojos. Los gametocitos van a generar gametos, los gametos se van a encontrar dentro del mosquito, se van a fertilizar, van a generar un huevo, el huevo se va a volver un ovocito, el ovocito va a generar larvas de mosquito. En ese grupo específico de aplicomplexa, la larva entonces va a ser un esporodocito. El esporodocito, eh, una vez que el mosquito pica a otra persona, se va a ir hacia el corazón o puede volverse un merodocito. Y una vez que se vuelve merodocito, empieza a generar protozoarios que van a la sangre y se comen los glóbulos rojos. Entonces, lo peligroso de la malaria es esto, esa afectación que tiene hacia los glóbulos rojos. Y en los glóbulos rojos también va a empezar a acumular gametocitos que posteriormente se van a llevar a otro mosquito y así. Entonces, en este caso, el ciclo de vida depende de humanos y depende de mosquitos, pero hay ciclos de vida más complejos. Y sí, creo que es como lo más importante. Ahora, síntomas de la fiebre va a causar cefalea, que es dolor de cabeza, o sea, inflamación. Va a causar escalofríos, va a causar fiebre, de nuevo, son efectos del sistema inmune. Em, en estadios más graves puede causar deterioro de la conciencia, incluso shock también, puede provocar la muerte. Pero debido a que esto es un parásito, es más fácil de tratar. Entonces hay varios compuestos, sobre todo son los compuestos derivados de la corteza de un árbol. Entonces hay quinina, cloroquinina y primaquina. Y esos compuestos se pueden usar para tratar a las personas que tienen malaria y se pueden llegar a recuperar y curar de la condición. Entonces cuando lean Mamita Yunai, es probable que vean menciones de la quinina o de la cloroquina. Y eso se debe a que los trabajadores en ese momento de, de Limón sufrían relativamente frecuente de malaria, entonces se les daba ese tratamiento para que se recuperaran. Ahora, este organismo, el Plasmodium, se me olvidó el nombre género, Plasmodium vivax, puede llegar a generar quistes
dentro de una persona. Esto es que no se desarrolla como su ciclo normal, sino que se va a algún otro sitio, se mete en la piel y se hace como una pelota protegida y se queda como en un estado como de dormancia. Ahora, el problema es que en esta forma de quiste aguanta más los tratamientos y es muy difícil como de tratar porque no se pueden como extirpar, no se pueden hacer cirugía para quitarlos porque se pueden estallar y eso es como un problema para el sistema inmune y puede generar shock. Entonces, tienen también como ese riesgo extra de que no solo pueden causar malaria, sino que pueden causar quistes y pueden hacer quistes en el cerebro, pueden hacer quistes en el hígado, que y si hacen demasiados quistes se van y les hacen como huecos al tejido, entonces puede eventualmente dañar el órgano. Ok. La siguiente enfermedad es el Zika. Este Zika también es un virus y también se transmite por el Aedes aegypti. En este caso, el virus del Zika es un flavivirus, igual que el dengue, pero de este grupo, Zika. Y los síntomas que genera son fiebre, dolores de musculares, dolores de articulaciones, exantema, que era como un sarpullido, y puede generar algunos síntomas neurológicos y microcefalia en bebés que nacen de madres que tuvieron Zika durante el embarazo. Siguiente enfermedad es el chikungunya, también transmitido por mosquitos del género Aedes, lo que son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Mismos síntomas, fiebre, dolor de articulaciones, dolor muscular, cefalea. Pero en este caso el chikungunya se caracteriza porque la inflamación de articulaciones es muy severa y puede provocar mucho dolor sobre el paciente que lo tiene. Okay. Siguiente enfermedad, y ya saliendo un poco de lo que serían virus, tenemos lo que es la leishmaniasis, que ese es como el nombre como más técnico, más científico, pero he visto que también le dicen papalomoyo. En este caso, la enfermedad se da por unos protozoarios que se llaman, bueno, que son del género Leishmania y por eso Leishmaniasis. Especialmente esta especie que es Leishmania infantum. Entonces, este individuo principalmente es el que causa la enfermedad, pero pueden haber más. Y es transmitido por unos organismos que se conocen como flebótomos, que son estos de aquí. Entonces, los flebótomos son insectos que son de la familia de las moscas y de los mosquitos. Se parecen, pero no tanto, no demasiado. Son de hecho los que uno ve, los que yo me los he encontrado mucho. Como a veces uno va como a un baño, ahí en ciertos lugares uno los ve, y uno los ve como pegados a la pared, y se ven como peluditos, como chiquititos peluditos. Son todos, bueno, cuando no están así como siendo, queriendo infectarlo ni queriendo chupar la sangre, son más lindos. Pero, es que aquí todos los ejemplos son como de cuando se ponen violentos, pero tienen estadios no tan violentos. Pero pueden ver que se parecen como mucho a lo que sería como un mosquito. Entonces, como un mosquito, pero como de otro grupo. Este. mm, A ver, estos nematocera. Esos son los que no se dan cuenta como en el baño, que son como todos kits. Bueno, a mí me parecen lindos. Entonces, estos insectos también se alimentan de sangre, igual que mosquitos. Y entonces pueden propagar ese protozoario. Ese protozoario no se va a mover por la sangre como lo hacía la malaria, sino que se va a mover por el sistema linfático y va a dañando ese sistema linfático. Entonces puede generar a nivel cutáneo úlceras y nódulos, o sea, como inflamaciones de la piel y úlceras cuando ya ese como nódulo se abre hacia afuera. Y a nivel de las vísceras, o sea, a nivel interno, puede provocar fiebre, anemia, hepatolomegalia, que es que el hígado se inflama y se vuelve muy grande y puede incluso llegar a ser mortal. Pero de nuevo, como es un protozoario, si hay tratamiento, en este caso el tratamiento es antimoniato. Entonces, antimoniato puede acabar con el protozoario. Para chikungunya, zika, no hay tratamiento. Es igual que el dengue. Es como tome ese paracetamol si se siente mal. O en el caso de que la enfermedad progrese y se vuelva muy grave, pueden darle tratamiento como para mantenerlo vivo.
pero no contra la enfermedad. La idea es como que el sistema de uno es el que luche contra esa enfermedad. Y por último tenemos lo que es la enfermedad de Chagas. En este caso también es un protozoario. En este caso del género Trypanosoma, especialmente lo que es Trypanosoma cruzi. Y es transmitido por las chinches, que son un insecto, específicamente del grupo Hemiptera. Entonces, hay varias chinches que lo transmiten, pero esa es como una de las especies, entonces Tetoma infestans. Y el problema de la enfermedad de Chagas es que suele tener un estadio sintomático que es muy grande, pero puede ser así como 20 años, pero puede llegar a ser bastante mortal una vez que se empiecen a provocar síntomas. Pero una vez que se empiecen a provocar síntomas, normalmente es como un poco tarde para tratar la enfermedad. Entonces, por eso es como muy peligrosa. Normalmente cuando uno tiene una picadura de esta chinche, se forma lo que le dicen en inglés un bullseye, que es como, como una diana, como un círculo rojo en el centro y como un círculo rojo alrededor. Si tienen si los pican a chinche y ven algo similar, tengan cuidado que pueden tener chagas. Y los síntomas que provoca van a ser fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones, hematomegalia, lo mismo que muchas enfermedades que vimos antes, y edema, que es como que la piel se pone más rojiza y está inflamada. Entonces, eso es como el estadio inicial, pero entonces cuando se pone más grave puede llegar a generar cardiopatías y ya problemas más graves a nivel del sistema digestivo. Entonces, esos serían los temas de hoy. No sé si te queda alguna pregunta. No, todo claro. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Ojalá les vaya bien esta semana ahí en el cole. Y nos vemos. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué gusto.